Estamos en la clase de remediación de suelos y sobre todo vamos a empezar el día de hoy a ver un complemento de la información que estamos manejando dentro de lo que es el primer módulo de nuestra unidad de aprendizaje, que es la introducción a los procesos de remediación de suelos. Estábamos observando y analizando cómo uno de los compuestos podrían volverse recalcitrantes y sobre todo cómo podríamos nosotros identificar en qué sección o en qué compartimiento de la esfera que tenemos ahorita en pantalla pudiera estar distribuido este contaminante. Para esto, entonces, para responder algunas de estas preguntas que ya nos venido planteando, vamos a ir desarrollando algunos ejercicios e ir resolviendo los mismos a partir de cierta información que nos están dando. Entonces, vamos a trabajar primero con este ejemplo, en el cual nos dice, ¿cuál de los siguientes medios contiene la mayor cantidad de gilenos? Esta es la fórmula del gileno, la que tienen ustedes ahí en la pantalla. Y nos preguntan en el inciso A, 1.000.000 de galones de agua que contienen 10 partes por millón de gileno. El inciso B, 100 yardas de suelo con una densidad de 1.8 gramos por centímetro cúbico que tienen 10 partes por millón de gileno. O un almacén vacío que tiene unas dimensiones de 200 por 50 por 20 pies cúbicos que contiene 10 partes por millón de gileno en aire y nos están dando el valor de 20 grados centígrados. Entonces, iniciaremos con el primer ejercicio o la primera parte del ejercicio, que sería el inciso A, que es en relación de que si tenemos nosotros 1.000.000 de galones de agua, ¿cuál podría contener entonces la mayor cantidad de gileno? Entonces, hagamos un análisis. Bueno, sabemos nosotros que de las fórmulas, cuando estamos trabajando en medios líquidos, la masa del contaminante que está en el sistema sería igual al volumen del líquido por la concentración en la cual se encuentra en este líquido. Tenemos ya los diferentes datos y podemos ir sustituyendo directamente. Entonces, el volumen de litro, estamos hablando que tenemos 1.000.000 de galones, lo representamos con una notación científica, hablando de galones, por 10 partes por millón, que es la concentración que nos da el mismo problema. Y nada más que aquí tenemos que hacer algunas conversiones porque estamos trabajando con galones y por partes por millón, las cuales, si recuerdan, pues están en miligramos por litro. Entonces, por ejemplo, una parte por millón equivale a miligramos por litro. Entonces ya tenemos las partes por millón canceladas. Sin embargo, pues los galones no pueden estarse involucrando con lo que sería litros, entonces tenemos que hacer una conversión. Para esto sabemos que un galón está representado o contiene 3.785 litros. Entonces galón con galón se eliminan, ahora sí litros con litros se eliminan y nos quedarán solamente miligramos de la masa de lo que estaríamos nosotros buscando. Hacemos las operaciones en nuestra calculadora y obtendremos un valor de 37.85 por 10 a la 6 miligramos de gileno en lo que sería el agua. Tenemos entonces ya nuestra primera respuesta al problema, ¿no? Pasamos ahora entonces al inciso B, en donde nos están consultando. Ahora vamos a manejar 100 yardas cúbicas de suelo que tiene una densidad de 1.8 gramos por centímetro cúbico y que tiene 10 partes por millón de gileno. Ahora estamos pasando de un ambiente acuoso, vamos a pasar a un ambiente sólido. Para este caso, entonces, tenemos una ecuación diferente, donde la masa
que está en el ambiente sólido estará representado por la masa que está presente de la sustancia y por lo que sería el valor de la concentración del compuesto que nos interesa, que está absorbida o disuelta en el propio suelo, que estaría en este caso representado por el valor de X, por eso la multiplicamos, o que en otros términos nosotros lo podríamos estar representando por la cantidad de volumen que está de suelo o que se está utilizando, multiplicado por la densidad total de este mismo suelo y a su vez nuevamente se representaría por la concentración del compuesto absorbida o disuelta en el propio suelo. Sustituimos entonces todos los valores que tenemos aquí, ya que el mismo problema nos está facilitando en este momento. Vamos a considerar lo que sería la segunda parte de esta ecuación, esta parte que estoy ahorita aquí subrayando. Entonces estaremos multiplicando o estaremos considerando, tenemos un volumen de 100 yardas cúbicas de suelo que estarían representadas, lo multiplicamos por la densidad que el mismo problema nos está dando de 1.8 gramos sobre centímetro cúbico y lo estaremos multiplicando por 10 partes por millón, que es la concentración del gileno que nos están mencionando que está en el ambiente. Como pueden observar, pues tenemos diferentes tipos de unidades, por lo que tenemos que ir homogenizando cada una de esas unidades. Empezaremos entonces por las yardas cúbicas. Una yarda cúbica equivale a 27 pie. Y un pie, a su vez, está representado por 30.48 centímetros. Nada más que aquí, bueno, tenemos que hacer una consideración que aquí estamos hablando de cúbicos, entonces tenemos que elevar todo este término al cubo y estamos hablando de centímetros. A su vez tenemos que una parte por millón está representado por lo que serían miligramos por kilogramo. En este caso hablamos de kilogramos porque estamos hablando de un material sólido como es el caso del suelo, a diferencia del problema o el inciso anterior que estábamos hablando de litros porque estábamos hablando de una unidad de volumen. Entonces tenemos ya partes por millón eliminadas, tenemos entonces las yardas cúbicas con las yardas cúbicas, el pie, aquí omití ponerle el cúbico, pero es pie cúbico, al elevarlo a tercera potencia se estará haciendo cúbico y ya entonces ya tendríamos gramos por centímetro cúbico. Lo que entonces tendríamos que estar ajustando sería los kilogramos de suelo que están involucrándose para poder ir haciendo las conversiones a gramos de lo que representa la densidad del propio suelo. Entonces dividimos, un kilogramo tiene 1000 gramos, los gramos con los gramos se cancelan, estos centímetros de aquí con estos centímetros de aquí se cancelan, y estos kilogramos de aquí con estos kilogramos quedamos entonces únicamente los miligramos de gileno. Hacemos los cálculos, voy a dar unos minutos para que ustedes puedan también generar el cálculo en la calculadora. Pueden empezar multiplicando todo lo que está en la parte superior de la pantalla y únicamente una vez que tengan el resultado dividirlo entre 1000 que aparece, que está aquí, es el único término por el cual tendrían que dividir. Ya una vez entonces calculado, espero que obtengamos el mismo resultado de 1.376 por 10 a la 6 miligramos
de gileno. Como pueden observar, entonces, cuando tenemos 10 partes por millón de gileno en suelo, realmente se convierten en 1.37 por 10 a la 6 miligramos de gileno, a diferencia del agua, que eran esos 10 mismas partes por millón, pero en un millón de galones de agua estaríamos hablando de 37.85 por 10 a la 6 miligramos de gileno. Pasaremos entonces ahora a resolver el inciso C de este ejemplo. Para este inciso C, nos están dando la información que tenemos un almacén vacío con estas dimensiones que contiene 10 partes por millón de gileno presente en el aire y que la temperatura en ese almacén es de 20 grados centígrados. En este caso, entonces, para resolver nuestro inciso tenemos que hacer estas consideraciones. Primero hay un punto muy importante que es la temperatura, porque dependiendo del tipo de temperatura, pues es incluso la volatilización de las sustancias, como ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Y también tenemos que hacer la consideración que estamos trabajando a una presión de una atmósfera. Esto es importante porque pues se requiere para los cálculos que estaremos haciendo en algunos momentos. Entonces, para poder resolver este problema, primero va a ser importante ir determinando lo que sería la cantidad de la sustancia que pudiera estar presente en el ambiente a través de la masa, o lo que sería como la concentración que pudiera estar en el volumen en el aire, y esto se define a través del peso molecular dividido entre el volumen molar de un gas ideal, que eso depende mucho de lo que sería el valor de la temperatura y de la presión atmosférica que estemos trabajando. Entonces tenemos que una parte por millón que está presente en el ambiente sería igual al peso molecular de la sustancia que es de nuestro interés dividido entre 24.05, que es el volumen molar de un gas ideal a 20 grados centígrados y trabajando una presión de una atmósfera. Entonces calculamos y antes que se me pase, tenemos que la concentración, estaría dado en miligramos por metro cúbico. Entonces vamos a hacer los cálculos. Entonces le requerimos el peso molecular. Entonces para calcular el peso molecular, como nos da el mismo problema la fórmula de carbono 6, hidrógeno 4, nos dice que tiene dos grupos metilo, CH3, y nos indica que tiene un 2. Entonces, como ya lo veremos haciendo, como ustedes lo vinieron haciendo en clases de química, entonces tenemos 6 carbonos, 4 carbonos, y estoy separando 2 por 1, tendríamos 2, 3 por 2 serían 6, que estoy multiplicando solamente los subíndices. Multiplicamos entonces por lo que sería la valencia, sería 6, perdón, el número atómico sería 12, sería 1, repito, 12 para el carbono y 1 para el hidrógeno. Entonces 6 por 12 son 72, 4 por 1 serían 4, 2 por 12 serían 24 y 6 por 1 serían 6. Hago la suma de estos para poder entonces calcular el peso molecular. Serían 6 y 4, 10, y 4, 14, y 2, 16, y llevamos una, serían 7, 8, y 2, 10. Serían 106 gramos por mol.
Ya tenemos entonces el peso molecular y podemos ir sustituyendo en esta expresión de acá arriba. Entonces, sustituimos y tenemos que un ppm B, que esta B nada más nos ayuda a ir identificando. Estamos considerando la temperatura y la presión atmosférica. Entonces dividimos 106 gramos por mol y lo dividimos entre 24.05. Hacemos las operaciones. Y esto representa 4.4075 miligramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta concentración. Nada más que hay que considerar que nosotros tenemos 10 partes por millón de lo que sería de gileno. Entonces, si nada más tenemos una sola parte por millón y tenemos que averiguar cuánto equivaldría por 10, entonces simplemente hacemos una operación de multiplicar por 10 por 4.4075, que es el valor que obtuvimos de la operación que hicimos, y estaríamos hablando que tendríamos 44.075 miligramos por metro cúbico, que esto sería la concentración que estaríamos hablando de vapor o lo que estaría en el ambiente. Ahora entonces hacemos lo que sería, o aquí una línea divisoria, vamos a calcular cuánto tendríamos entonces de gileno en el aire. Para esto vamos a utilizar esta ecuación. MA, la A es de su índice multiplicado por el volumen del espacio donde estaría en el aire, multiplicado precisamente por esta concentración de valor que se representa por la letra G. Vamos a sustituir entonces los términos. MA entonces sería el volumen, nos están dando el volumen que sería de 200 por 50 por 20 pie cúbico. ¿Sí? Y esto, pues hay que hacer la conversión del pie y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato. Pie es, ahora lo vamos a convertir a metros, 30.48 metros. Todo esto va a estar elevado al cubo. Pues con esto ya estamos eliminando los pies y vamos a estar multiplicándolo entonces por 44.075, que es el valor que recuperamos nosotros a partir del peso molecular y de la conversión de la temperatura y de la presión atmosférica. Esto está dado en miligramos por metro cúbico. Entonces metro cúbico, y una vez que hagamos la conversión se perderán los metros cúbicos, quedando simplemente miligramos. Entonces hacemos la operación. No hay ahorita en este momento que dividir entre nada, simplemente es multiplicar 200 por 50 por 20 por el cubo de 0.3048 y por 44.075. O bien pueden hacer primero esta operación, esta parte de la operación en la calculadora, que es 0.3048, y lo elevan al cubo para que puedan tener las operaciones. Empezamos por esta parte y luego seguimos, elevamos al cubo, y ya de ahí podemos ir multiplicando. Puede ser de izquierda a derecha, 200 por 50 por 20 por 44.075. Doy unos minutos para que ustedes puedan hacer las operaciones en casa. Y haciendo las operaciones tendríamos 2.249 por 10 a la 6 miligramos
de gileno. Esta sería la concentración que nosotros estaríamos utilizando o estaría presente en lo que sería en este almacén, y es la cantidad de gileno que estaría en el aire, en este ambiente, en este espacio donde estaría vacío. Si yo traslado cada uno de los valores que estuvimos calculando, por ejemplo, este es cuando están en el ambiente, voy a escribir ahora cuando está en el propio suelo. Vamos a escribir aquí ms, teníamos un valor de 1.376 por 10 a la 6 miligramos de gileno, y teníamos en un ambiente líquido, estábamos hablando de 37.85 por 10 a la 6 miligramos de gileno. Observamos entonces cada uno de los valores que está tanto en lo que sería el aire, el suelo y el líquido. Entonces, ¿en cuál de ellos estaríamos teniendo la mayor concentración del gileno? Como pueden ver, analizando cada uno de los valores, encontramos que el líquido contiene la mayor cantidad de gileno, que es este valor donde estoy aquí poniendo esta flecha negra casi al centro de su pantalla, que es el valor de 37.85 contra el valor del suelo, que es de 1.376, y contra 0.249, que sería lo equivalente en el aire, que fue el último cálculo que hicimos. Estos otros dos valores, tanto de suelo como de líquido, los tomé de la lámina anterior donde hicimos los primeros ejemplos. Bueno, ahora yo creo que pues están preguntando, ay maestra, pero pues es que usted le puso diferentes cantidades de agua, suelo y el aire el que están utilizando. ¿Qué puede pasar pues si estamos utilizando la misma cantidad de agua, suelo y de el espacio vacío? Pues aquí, bueno, vamos a hacer entonces este ejemplo, pero a diferencia del ejercicio anterior, vamos ahora a hacerlo con el tolueno, donde estaremos utilizando en cada uno de los diferentes medios 5.000 metros cúbicos, y estaremos utilizando para todos los ejemplos 5 partes por billón. Estaremos también considerando que estaremos trabajando ahora a una temperatura de 25 grados centígrados para lo que sería nuestro inciso número C. Iniciemos entonces. Vamos a hacer lo que sería lo correspondiente al inciso A. Y vamos a estar entonces trabajando. Entonces nos están dando el volumen en el cual tenemos, que son los 5.000 metros cúbicos, y tenemos una concentración en el líquido que es conocida de 5 partes por millón. Nosotros utilizamos nuestra fórmula, que sería la masa que estaría en el líquido por el volumen del líquido por la concentración que nosotros aplicamos en el líquido, y sustituimos directamente en la fórmula. Entonces, sustituimos los 5.000 metros cúbicos y lo multiplicamos por las 5 partes por millón. Requerimos entonces hacer algunas conversiones. Empezamos con los metros cúbicos. Sabemos que un metro cúbico equivale a 1.000 litros, y también sabemos que una parte por millón estaríamos trabajándolo con 1 miligramo
por litro. Estamos trabajando en un ambiente líquido, entonces por eso estoy poniendo litros. Cancelamos partes por millón, cancelamos metros cúbicos, estamos hablando de litros con litros y nos van a quedar únicamente miligramos por del tolueno. Hacemos las operaciones multiplicando 5000 por 5 y por 1000. Tenemos entonces que el valor de la masa o el valor que tenemos en el líquido del tolueno es de 25 por 10 a la 6 miligramos de tolueno. Este sería el primer valor de nuestro inciso A. Pasaremos a nuestro siguiente inciso, el inciso B, el cual vamos ahora a utilizar casi las mismas fórmulas que hicimos para el ejercicio anterior. Tenemos entonces como información el volumen que tenemos en el suelo, que son las 5000 metros cúbicos. Estamos hablando de una densidad total que se refiere a lo que sería la densidad tanto húmeda como la seca del propio suelo, que en este caso estamos trabajando, que es de 1800 kilogramos por metro cúbico, y estaríamos hablando entonces de un valor de la concentración absorbida y disuelta en el suelo, que es el valor de X, o lo representamos con el valor de X, sería igual a 5 partes por millón. Aplicamos la misma fórmula que usamos del ejercicio anterior. MS es igual al volumen en el suelo por la densidad total dividida por la concentración absorbida y disuelta en el propio suelo. Sustituimos los valores. Estamos multiplicando, el volumen son de 5000 metros cúbicos, la densidad son de 1800 kilogramos sobre metro cúbico y multiplicamos por 5 partes por millón. Vamos a requerir también entonces hacer conversiones. Tenemos metros cúbicos con metros cúbicos, se nos eliminan. Y vamos entonces a convertir las partes por millón. Sabemos que una parte por millón está representada por 1 miligramo por kilogramo de suelo. Estamos hablando de una masa ya ahora de suelo. En el ejercicio anterior estábamos hablando de líquido, por eso usábamos litros en el ejercicio anterior y ahora estamos utilizando kilogramos. ¿Sí? Entonces se nos cancelan las partes por millón, se nos cancelan los kilogramos. Y entonces hacemos la operación multiplicando 5000 por 1800 por 5. Doy unos minutos para hacerlo. Entonces tenemos el valor de 45 por 10 a la 6 miligramos de tolueno en el suelo. ¿Sí? Pasamos ahora entonces a lo que sería el inciso C de nuestro problema, y donde nos dice que hay un almacén vacío, que hay un espacio interior de 5000 metros cúbicos que contiene 5 partes por millón de tolueno en el aire y que tenemos una temperatura de 25 grados. Entonces voy a anotar aquí los datos que tenemos del ejemplo. Entonces tenemos el volumen en el aire, son de 5000 metros cúbicos. Tenemos una cantidad de 5 partes por millón en ese espacio, o lo que estuvo presente o expuesto del tolueno, y estamos considerando una temperatura que nos está dando el problema de 25 grados
centígrados. También entonces podemos hacer la consideración que estamos trabajando a una presión de una atmósfera para que entonces podamos ir aplicando nuestras operaciones. A diferencia del problema anterior, ahora estamos trabajando a 25 grados centígrados, entonces nosotros tenemos que utilizar esta fórmula. Un ppm es igual al peso molecular de la sustancia que nos interesa y lo dividiremos entre 24.5. Una vez calculamos, entonces vamos a requerir calcular el peso molecular del tolueno, nos lo está dando el mismo problema, carbono 6, hidrógeno 4, y el tolueno tiene nada más un solo, tiene un grupo benceno y tiene un solo grupo metilo. De hecho, aquí tengo un error, tendría que ser 5 porque precisamente además tiene una sustitución, ¿sí? Entonces calculamos carbono, hidrógeno. Simplemente estoy copiando los elementos que están en la fórmula y los paso directamente aquí. Y ahora me voy por los subíndices, son 6, 5, aquí nada más tengo un solo carbono, acuérdense que tenemos aquí un solo carbono imaginario y tenemos 3. Multiplicamos entonces por 12, por 1, por 12, por 1 y hacemos cada una de las operaciones, ¿no? 6 por 12 son 72, 5 por 1 es 5, 1 por 12 es 12 y 3 por 1 es 3. Entonces estamos hablando de 2 y 5, 7 y 3, 10 y 2, 12, llevamos 1, 7 y 1, 8 y 9. Estaríamos hablando entonces de 92 gramos por mol, que ese sería nuestro peso molecular. Sustituimos entonces en la fórmula que tenemos aquí arriba, que nos dice un ppmb es igual a 92 y lo dividimos entre 24.5 y hacemos las operaciones. Y eso entonces nos está dando un valor de 3.7551 miligramos sobre metro cúbico. Como son, el mismo problema nos está indicando como son 5 ppmb, lo único que hacemos entonces es multiplicar 5 por 3.7551, porque el valor que tenemos, que calculamos, era nada más por si teníamos uno solo, pero nosotros tenemos 5, entonces tenemos que multiplicarlo por 5. Y eso entonces al multiplicarlo nos da el valor de 18.7755 miligramos por metro cúbico. Ya una vez que tenemos este valor, entonces utilizamos nuestra fórmula para calcular cuánto está en el ambiente. Lo multiplicamos por el volumen en el cual está expuesto la sustancia y lo multiplicamos por la concentración de vapor que calculamos. Entonces, al sustituir, tenemos un volumen de 5.000 metros cúbicos, lo multiplicamos por 18.7755, que es el valor que calculamos por metro cúbico. Aquí tenemos metro cúbico y metro cúbico, no hay que hacer ninguna conversión. Hacemos operaciones, multiplicamos 5.000 por 18.7755. Y si mis cálculos no me fallan, tendremos que sería 0.0938 por 10 a la 6 miligramos de tolueno.
tenemos entonces ya lo de todas nuestras ejemplos. Esto tenemos lo que sería en el líquido, sería la cantidad que está en el suelo, y esto sería la cantidad que está en el aire. La pregunta es entonces en cuál de estos tres medios tenemos la mayor cantidad de tolueno. Revisamos, tenemos 0.0938, tenemos 45 y tenemos 25. Todos están al 10 a la A6. Y pues bueno, la mayor cantidad que tenemos ahora de tolueno es en el suelo. Entonces el suelo contiene la mayor cantidad de tolueno. Sí, pues tiene el valor más grande, aquí es 45, aquí es 25 y aquí es 0.0938. Fíjense que en todos los casos estamos manejando un mismo volumen y una misma concentración del contaminante. Y aún así, pues pueden observar que pues las concentraciones varían notablemente, pues dependiendo del tipo de ambiente que estemos trabajando. E incluso aquí podemos ver claramente cómo puede ser la distribución en estos diferentes ambientes. Suena interesante, ¿verdad? Ahora, y si se fijan, pues son realmente operaciones muy sencillas que podemos estar aplicando para ir identificando dónde están estos, pues en dónde podemos encontrar en mayor proporción cada uno de estos contaminantes. Y bueno, en el ejemplo anterior pues era el gileno y ahorita pues tenemos al tolueno. Hay que recordar que en el caso del gileno, pues hay diferentes variantes de gileno y que, pues dependiendo si es orto, meta o para, incluso puede haber algunas variaciones o volatilizaciones, pero en el ejemplo anterior, pues estuvimos considerando o hablando de una manera muy general acerca del gileno. En este caso, pues estamos hablando del tolueno, que pues es también una sustancia aromática, pero a diferencia del ejercicio anterior, en este caso solamente tenemos un grupo metilo en su estructura. Bueno, creo que ahora ya tenemos algunos otros elementos para poder resolver, si recuerdan, uno de los ejercicios que estuvimos comentando en la sesión pasada en relación a que cómo podríamos estar identificando, cuantificando una cierta sustancia en una botella de agua. Vamos a considerar este ejercicio. Fíjense, dice, si un adulto bebe agua que contiene 10 partes por billón de benceno e inhala aire que contiene 10 partes por billón en el aire de benceno en un día, ¿cuál sería el sistema, la ingesta o inhalación al que se está más expuesto al benceno? Hay que considerar que la ingesta típica de agua es de 2 litros por día y que la inhalación de aire es de 15.2 metros cúbicos por día para un adulto. Bueno, ¿cómo estaríamos entonces resolviendo estas consideraciones? Tenemos entonces dos elementos. Un elemento que sería la ingesta, voy a poner aquí el término de ingesta, y estaríamos también considerando otro elemento que sería el de la inhalación. La pregunta entonces ahora es, ¿la inhalación en qué sistema es y la ingesta en qué sistema es? Inhalación, pues obviamente vamos a estar utilizando las ecuaciones que tienen que ver con el aire, y la ingesta vamos a utilizar los valores del agua, porque pues realmente lo que se está consumiendo es el agua, como dice aquí el problema. Entonces vamos a analizar qué datos tenemos.
Nos están diciendo que la concentración que tenemos en el líquido es de 100 partes por billón de benceno. Y nos está diciendo el mismo problema, que la ingesta diaria de agua es de 2 litros por día. Entonces tenemos nuestra fórmula que sería en la masa que estaría en el líquido por el volumen por la concentración que se está analizando. Entonces estaríamos multiplicando aquí, que sería 2 litros por día. Una disculpa, aquí se me fue el inglés, pero no hay problema. 2 litros por día y lo multiplicamos por las 100 partes por billón. Nada más hay que considerar que una parte por billón, como voy a eliminar las partes por billón que están arriba, pues tengo que ponerlo abajo y la conversión es de 0.001 partes por millón. Y ahora que tengo las partes por billón convertidas en partes por millón, ahora sí ya puedo convertir las partes por millón. Entonces una parte por millón estaríamos hablando que equivale a miligramos por litro. Hay que recordar que estamos trabajando en volumen. Entonces por eso estamos poniendo miligramos por litro. Hacemos las operaciones, multiplicamos 2 por 100 por 0.001 y obtenemos el valor que está en el líquido, en la parte líquida. Hacemos las operaciones y resulta que sería 0.02 miligramos de benceno por día, porque estamos manejando el término de día. Ya tenemos la primera información acerca de cómo estaría operando. Pasamos entonces al proceso de inhalación. Si ahora hacemos un análisis para el caso del proceso de inhalación, como hemos venido haciendo nuestros ejercicios, vamos a ir anotando entonces los datos. Nos dice que en el caso de la concentración que nosotros estamos manejando hoy en el ambiente es de 10 ppb que está expuesto y que estaríamos trabajando con benceno y pues solamente pues nos dan esa información. Entonces aquí para este tema nosotros que tenemos que hacer algunas consideraciones para poder resolverlo. ¿Qué les parece si utilizamos lo que serían 20 grados centígrados y estaríamos trabajando a una atmósfera? Entonces, ese es considerando que entonces tendríamos que la fórmula para convertir estos ppb en miligramos por metro cúbico, tendríamos entonces que considerar el peso molecular. Entonces vamos a calcular el peso molecular del benceno. La fórmula del benceno es carbono 6, hidrógeno 6, y como hemos venido haciendo, ponemos cada uno de los elementos, el número de moléculas presentes, multiplicamos por 12 para el caso del carbono y por 1 en el caso del hidrógeno. 6 por 12 es 72 y aquí es 6. Y estamos sumando y entonces serían 78 el peso molecular, que serían gramos por mol. Ahora sí, entonces utilizamos, como ya sabemos que estamos trabajando a 20 grados centígrados con una atmósfera, entonces dividimos el peso molecular sobre lo que sería 24.05, que eso es lo que equivale
ppb. Entonces hacemos las operaciones. Entonces peso molecular son 78, lo dividimos entre 24.05. Si lo dividimos, entonces 78 entre 24.05, hacemos los cálculos y nos da 3.2432 miligramos sobre metro cúbico. Nada más que el problema pues nos dice cómo son 10 ppbvs. Entonces tenemos que hacer esta consideración. Entonces 3.2432 miligramos sobre metro cúbico lo multiplicamos por 10 ppbv y sabemos que un ppb equivale a 0.001 ppm. Entonces, hacemos las operaciones correspondientes. Multiplicamos 3.2432 por 10 por 0.001 y entonces tenemos que el valor de la concentración de nuestra sustancia en el aire o concentración de vapor, estaríamos hablando que sería B.0324 miligramos por metro cúbico. Ya se hacen todas las operaciones y ahora entonces utilizamos nuestra expresión para calcular cuánto está en nuestra masa de aire. La fórmula entonces es la que ya veníamos utilizando, que sería MA, que está representando lo que sería el aire. Lo vamos a multiplicar por lo que sería la concentración del volumen en el aire por nuestro valor de G. Entonces el volumen de aire, el mismo problema nos está diciendo que la inhalación de aire es de 15.2 metros cúbicos por día. Anoto ese valor. Y lo multiplico por el valor que ya habíamos calculado anteriormente. Metros cúbicos, hago la operación 15.2 por 0.0324. Entonces obtenemos el valor de 0.4929 miligramos de benceno por día. Tenemos entonces aquí el valor que estaríamos inhalando de benceno de manera pues diaria. Si comparamos entonces con el valor de 0.02 y el valor de 0.049, observamos que tenemos una mayor concentración en el aire, en el cual está, que sería lo que nosotros estaríamos inhalando, que si lo estuviéramos nosotros bebiendo. Entonces, por lo tanto, la inhalación es el sistema de mayor exposición al benceno.
Dicho en otras palabras, MA es mayor que ML. Nada más ahora hay que recordar que con 5 partes por millón que pudiéramos tener en el ambiente son suficientes para poder hacer que el benceno tenga un efecto tóxico. Hay que recordar aquí algunos elementos que utilizamos y las consideraciones que estuvimos haciendo para este ejercicio. Hicimos esta consideración que estamos empleando una temperatura de 20 grados centígrados a una atmósfera de presión. Si utilizáramos una temperatura diferente, nuestro valor de aquí de 24.5 que estoy poniéndoles en el círculo tendría que variar dependiendo de la temperatura. Y también hicimos, bueno, la consideración de una atmósfera de presión. Y otro dato importante es esta conversión que voy a poner aquí del lado derecho en este cuadrado, donde tendríamos que un ppb es igual a 0.001 partes por millón. Me voy a poner aquí a un lado, un ppb es igual a 0.001 partes por millón. Con esto entonces terminamos el problema. Bueno, entonces vamos a dar un repaso entonces a las diferentes fórmulas que hemos estado viendo hasta el momento. Vamos entonces a definir primero la masa de nuestra sustancia de interés que se encuentra en el líquido. Esa está dada por C es igual a la masa de la sustancia que es de interés dividido entre el volumen, el que está en el líquido. Esto entonces normalmente se maneja en miligramos por litro. Si nosotros despegamos la masa que pudiera estar de nuestra sustancia de interés, que sería M, vamos a definirla como ml, entonces estaríamos multiplicando C por el volumen. Y podríamos incluso especificar qué sería la concentración que estamos nosotros detectando en el volumen, en el líquido. Entonces esta sería nuestra masa. Vamos ahora entonces a hacer el repaso para cuando estamos buscando la masa de la sustancia de interés en lo que sería el suelo. Entonces, esto está dado por X. X es la concentración de la sustancia que es de interés que está absorbida y que está también disuelta en el suelo. Tendríamos que estar haciendo estos cálculos para poder sumarlos e integrar lo que sería el valor de X. Y X está representado por la masa que se encuentra en el suelo de la sustancia dividido entre lo que sería la masa de suelo que estaríamos ocupando. Entonces, M mayúscula S es la masa de suelo y M minúscula S es la masa de la sustancia de interés en suelo. Aquí en esta primera parte es el puro suelo y en la segunda parte ya es lo que está presente en el suelo. Entonces despejamos esta operación y sería ms es igual a x por ms mayúscula. Y ya tenemos nuestra otra expresión.
También podemos considerar, en ocasiones nos pueden dar algunos otros elementos como podría ser lo de la densidad de masa seca. Porque bueno, en ocasiones podemos tener esa información. Entonces tenemos que nuestra densidad sería ms seca. Voy aquí a hacer el énfasis de que debe estar seca el suelo, multiplicado por el volumen de suelo. También podemos hablar de un suelo que está húmedo, una densidad de masa húmeda, y entonces estaríamos que delta H sería igual a masa del suelo, que en este caso estamos hablando ya de la mezcla de lo que está seco y húmedo, y lo estamos dividiendo entre lo que sería el volumen de que estaríamos trabajando de suelo, ¿verdad? Por lo que ahora nuestra ecuación se convierte en ms es igual a bs, aquí se me borró la v, tenemos bs por delta t por x, igual a ms mayúscula por x. Esta sería nuestra otra expresión. Fíjense que muchas veces este término de densidad húmeda también se le identifica o se le relaciona con lo que sería la densidad total, porque incluye tanto la masa seca como la masa húmeda. Nada más que entonces tendríamos que tener presente o hacer estas consideraciones al momento de que estemos haciendo nosotros nuestros cálculos. Ahora finalmente vamos entonces a ver las fórmulas que son o que tienen que ver con la masa de la sustancia de interés, pero en el aire. Y que esta pues le estaríamos hablando MA, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, un ppm va a estar representado por el peso molecular. Y hablábamos que dependiendo de la temperatura es donde estaríamos trabajando. Entonces, fíjense, ya está reportado en la literatura algunos valores del volumen molar de un gas ideal, y que bueno, es de donde nosotros lo estamos retomando. Entonces, si estamos trabajando a una temperatura de 0 grados centígrados y considerando una presión de una atmósfera, el valor del volumen molar de un gas ideal es de 22.4. Si estamos hablando de una temperatura de 20 grados centígrados a una atmósfera de presión, entonces estaríamos hablando que la equivalencia sería el peso molecular entre el valor de 24.05. Si estuviéramos trabajando a una temperatura de 25 grados, que es más templada, a una atmósfera de presión, entonces el valor sería el peso molecular dividido entre 24.5. Tengan cuidado con esto porque el primero es 0.05 y el segundo es 0.5. ¿Sí? Entonces, teniendo entonces ya estos valores, pues nosotros tenemos o consideramos que sería MA, la masa de la sustancia que nos interesa en el aire, sería igual al volumen de aire que está presente multiplicado
por la concentración de la sustancia en el aire o la concentración de vapor. Entonces, volumen de A es el volumen de aire. Y G es la concentración de la sustancia de interés en aire, o también se le conoce como la concentración de vapor. ¿Sí? Aquí es una G. Déjenme corregirla un poquito porque como que no se veía bien. Vamos a acomodarla aquí. Listo. Y ese ya sería nuestro valor que estaríamos nosotros utilizando. Y bueno, son las fórmulas que hemos estado empleando hasta ahorita dentro de los ejercicios y que estaremos utilizando para futuros cálculos que estaremos haciendo. Bueno, ahora vamos a dar oportunidad de revisar que hayan entendido los conceptos que hemos visto y aplicando las fórmulas. Vamos entonces ustedes a resolver este ejemplo que dice: una botella de vidrio contiene 900 mililitros de cloruro de metileno, CH2Cl2, que su gravedad específica es de 1.335 gramos por mililitro, y accidentalmente se dejó destapada durante el fin de semana en un cuarto que está pobremente ventilado. Las dimensiones del cuarto son 5 por 6 por 3.6 metros. El siguiente lunes se encontró que 2/3 del cloruro de metileno se volatilizó de la botella. En el caso del peor escenario, por ejemplo, que todo el cloruro de metileno se quedó en el cuarto sin intercambio de aire externo, ¿cuál sería la concentración en el aire que excede el límite establecido por la OSHA de 8 horas, que es el tiempo peso promedio, TWA por sus siglas en inglés, del límite permitido de exposición, en sus siglas en inglés de PEL, de 25 partes por millón de volumen, y el límite de exposición corto, STEL, en sus siglas en inglés, de 125 partes por millón de volumen? Les doy unos minutos para poder resolverlo. Les dejo un poco de música mientras van resolviendo el ejercicio.
Bueno, ya han pasado 20 minutos desde que iniciamos nuestro problema. Espero que haya sido un tiempo suficiente para resolverlo. Si no, de todos modos, ustedes pueden adelantar o retrasar este video. Creo que por ahí me falló el audio de la música, pero creo que les da oportunidad a ustedes de poner cualquier tipo de música que ustedes deseen. Bueno, para resolver entonces este problema, una de las primeras cosas que deben de considerar o haber considerado para su resolución es haber calculado la masa del cloruro de metileno que se volatiliza. Ahí obviamente ustedes tienen que considerar la cantidad que queda dentro de la botella. El segundo punto que ustedes pueden ir calculando es la concentración de vapor desactivar. Ahí está. La concentración de vapor en masa por volumen. Una vez que tengan ese dato, entonces finalmente hacen la conversión del valor hacia lo que serían los ppm por volumen, es decir, la concentración de vapor en ppmv. De ahí entonces ustedes tienen que hacer la comparación del valor que obtengan con los dos datos que nos están dando en el problema, que es en relación al límite permitido de exposición, el PEL, que es de 25 partes por millón de volumen, y el límite de exposición corto, que es el STEL, que es de 125 ppml. Entonces ustedes pues nos tendrían que dar la respuesta del valor que les salga y si esta excede o no el valor del PEL o del STL. Podría también estarse considerando cualquiera de los dos. Y bueno, con esto podrían ustedes estar ya resolviendo el problema. Espero que hayan entendido esta parte. Por el momento se nos agota el tiempo de la clase de hoy, entonces daremos un repaso muy rápido de lo que estuvimos viendo en esta sesión. Estuvimos considerando entonces que hay varios factores que hay que considerar durante este proceso de remediación de algún suelo, que de los adicionales a los que ya habíamos visto, uno de ellos es la absorción del suelo, el tiempo de retardo en el cual puede estarse o no absorbiendo al suelo, que las condiciones del suelo también van a influir en este proceso de transformación, y estuvimos aprendiendo algunas fórmulas para ir valorando y calculando las concentraciones de nuestras sustancias que nos interesan con las siglas de COC, que es la concentración de la sustancia de interés, que es sus siglas en inglés, que es lo que están aquí, estamos utilizando, y a partir de esta sustancia de interés podemos calcular la masa de
que pueda estar distribuida en 3 ambientes diferentes, que puede ser en la parte líquida, en el propio suelo y en el ambiente. Hay factores que hay que estar considerando, sobre todo cuando estamos trabajando con las partes por millón, sobre todo en el aire, que es el factor de la temperatura y de la presión. Todos los ejemplos que estuvimos viendo estuvieron a una atmósfera de presión. Y bueno, aquí también lo importante, una vez que ya tengamos la masa que está presente en cada, o sea nuestra masa líquida en el suelo o en el aire, pues tenemos que estar revisando los límites máximos permitidos. Ahí. Y ya con eso entonces podríamos estar evaluando si la concentración de la sustancia de interés que tenemos ya sea en un ambiente líquido, en un suelo o en un aire, puede afectar tanto pues nuestra propia salud, la salud de alguna otra especie animal o incluso de alguna especie vegetal. Con esto entonces terminamos nuestra sesión del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.